Bueno, entonces vamos a trabajar hoy con unas funciones estadísticas y unas funciones matemáticas. El archivo que vamos a trabajar se llama funciones estadísticas y matemáticas. Funciones estadísticas. Funciones estadísticas 1, así se llama el archivito. Funciones estadísticas 1, yo se los había enviado en el correíto. Bueno, este archivo pues tiene las funciones de las dos categorías, las matemáticas y trigonométricas, y de las funciones estadísticas. Antes de que empecemos a ver todo lo que tiene que ver pues como con las funciones, es importante tener en cuenta lo siguiente. Acá en la cinta fórmulas, nosotros encontramos en este grupo de herramientas biblioteca de funciones las categorías donde se incluye cada una de esas funciones que tiene Excel, que son muchísimas, muchísimas. Entonces, acá vemos financieras, las lógicas, las de texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas, métricas, y dentro de esas también pues están las de ingeniería, las de información, las de cubo, las de compatibilidad, las web, etcétera, etcétera. Realmente nosotros vamos a trabajar con unas específicas de matemáticas y trigonométricas, que ya vamos a mirar cuáles son, y vamos a trabajar también con unas específicas de las funciones estadísticas. Ellas están categorizadas en esas dos, digamos, como ramitas, las matemáticas y trigonométricas y las estadísticas. Dentro de las matemáticas y trigonométricas, pues ahí se pueden dar cuenta que hay muchísimas funciones, pero para el tipo de curso que estamos haciendo, pues no todas las vamos a revisar, ni todas las vamos a ver. Además, hay funciones que son muy propias de tipo colegio, o de pronto ya para alguien que está estudiando matemáticas o sea un estadístico, en este caso, pues para las estadísticas. Entonces, pero dentro de esas dos ramas o dentro de esos dos grupos, sí hay unas funciones muy útiles cuando uno pues necesita hacer ciertos cálculos, ciertas operaciones. Entonces, ahí entra. Las funciones en Excel, digamos que es pues la estructura principal o fundamental de Excel como tal. Obviamente en Excel, además de las funciones, pues ustedes se dieron cuenta que también hay algunas herramientas, pues la clase pasada estuvimos viendo formato condicional, identificamos que era una herramienta chévere porque me podía identificar ciertos elementos y cumplían con unos criterios específicos, entonces como herramienta se vuelve muy útil, pero realmente el fuerte de Excel están las funciones. Uno no se aprende todas las funciones, esa es la verdad. Uno no alcanza a identificar ese mundo, pues no infinito, porque pues él sí tiene un número de funciones establecida, ¿sí? Pero son muchísimas, nomás miren, de las financieras son muchísimas, de las lógicas, de las de texto, de las de fecha y hora, de búsqueda y referencia, etcétera, etcétera. Entonces, si uno se pone a contar función por función, pues yo podría estar hablando alrededor de más de 200 funciones. Entonces, realmente decir que es que nos las vamos a aprender y eso es complejo. Pero sí lo que uno tiene que identificar o revisar es que, Buenas tardes, profe, sí, compañero. buenas tardes, ¿cómo le va, don Leonel? Uno lo que sí puede identificar y revisar ahí es que cuando uno está haciendo ciertos procesos, de pronto uno no se acuerda de la función, uno dice, pues pucha, yo la vi en X curso, la vi en un curso con Eumiro, la vi por allá en otro curso que yo hice hace mucho tiempo. Uno se puede ayudar de Google, se puede ayudar de Internet. Sí, uno puede referenciar qué es lo que necesita y créanme que en Internet vamos a encontrar de pronto que nos diga, la función sumar puntos, sí, un ejemplo. La función valor futuro, valor actual, bueno, yo qué sé, dependiendo obviamente de lo que yo esté necesitando. Entonces, no se preocupen. Yamile me pregunta, una pregunta, ¿usted nos va a enseñar fórmulas o un archivo con las fórmulas para las respectivas operaciones? No, yo les voy a explicar
específicamente unas funciones que vamos a ver de las funciones estadísticas, otro grupo de las funciones matemáticas, y yo creo que la próxima semana alcanzamos a tocar unas funciones de texto y ya, eso es todo porque pues este es un curso muy básico, entonces uno ve principalmente unas funciones, ¿listo? Listo, con gusto. Entonces, ese es el cuento con las funciones. Entonces uno no se puede estresar, que es que yo no recuerdo cómo es que se llama tal función, pero uno ya sabe que la vio en algún momento. Entonces, simplemente es como hacer esa búsqueda de forma correcta, como en Internet, para que de pronto cuando me diga el nombre de esa función, pues yo ya la identifique. Pero más que eso, es ustedes identificar de qué se compone la función y cómo trabaja la función. Ese es el elemento importante. Uno puede saber, él no, aprenderse todos los nombres, está ahorita muy juicioso, se pone a ver ABS, ACOS, cosas H, listo. Ustedes se pueden aprender esos nombres, pero, si ustedes estructuralmente no identifican cómo funciona esa función o no identifican cuáles son los argumentos, cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales, créanme que se pueden aprender todos los nombres de todas las funciones que hay en Excel y eso no va a servir de nada. Entonces, lo principal acá es que ustedes aprendan a identificar cómo se construye la función, cuáles son los argumentos obligatorios, cuáles son los argumentos opcionales y de esa manera empezar a construirla. Ese es el elemento clave de cuando van a trabajar con funciones. Uno para trabajar con funciones, yo generalmente no explico el asistente de función. A mí, pues, realmente no me gusta, pero como este es un curso básico, entonces yo se los voy a mostrar desde el asistente de función para que de pronto sea un poco más sencillo. Lo ideal es que usted la construya normalito. Se llame la función, le va a tener el asistente de igual forma, pero que usted construya la función. ¿Listo? Entonces, dentro del grupo de las funciones matemáticas y trigonométricas que vamos a mirar la función suma, la función sumar.si y la función sumar.si.conjunto. Mire que solamente vamos a revisar estas tres funciones. Solo estas tres funciones. Y ya se dieron cuenta que hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Pero realmente las que aplican para lo que nosotros en lo normal hacemos están esas tres funciones. Y el resto que vamos a ver hacen parte de las funciones estadísticas. Entonces vamos a iniciar con la función suma. Ojo, así se llama la función suma. ¿Listo? Suma. Esa función realmente es de las más utilizadas, porque uno normalmente cuando está trabajando en Excel, usted lo que está haciendo generalmente son sumas, o obviamente uno hace promedios y otro tipo de operaciones, pero realmente la que uno más utiliza es la función suma. Lo que pasa es que nosotros no la utilizamos como la función, o sea, no la llamamos a través de el igual y llamamos la función suma, sino que nosotros utilizamos una herramienta que está automatizada. Entonces, por eso uno, sí, sume, y usted vaya y aplica la herramienta. Entonces, acá tenemos unos valores, y lo que queremos es sumar esos valores. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de eso, automáticamente ya sabemos que vamos a utilizar la herramienta. ¿Cuál? Autosuma. ¿Dónde la encontramos? Entonces yo me ubico, ojo, yo me tengo que ubicar en la celda donde yo voy a traer ese resultado a través de esa función. Yo me tengo primero que ubicar en la celda donde necesito llamar la función. En este caso, yo quiero aquí en esta celda el resultado de esos valores que aparecen en la parte de arriba. Entonces, lo que nosotros normalmente utilizamos es esto. Nos vamos a la cinta inicio y mire que acá está la herramienta autosuma. ¿Por qué utilizamos esa herramienta? Porque eso es lo que normalmente tenemos más familiarizado. Nosotros, vuelvo y le repito, no utilizamos ni llamamos la función, nosotros llamamos la herramienta. Entonces, cuando yo le doy en ese botón, miren que automáticamente Excel me llama la función suma y entre paréntesis me coloca el rango, ojo, el rango de esos valores. Y simplemente lo que nosotros hacemos de forma mecánica es que le damos enter y ya. Entonces, mire que se vuelve algo muy sencillo.
pero realmente detrás de esta herramienta autosuma, que la encuentro acá en inicio o que la puedo encontrar acá en fórmulas, miren la acá autosuma, lo que hace esa función, cuando yo la presiono, es llamarme la función suma. Ya, así de simple. Ella lo que hace es llamarme la función suma. Entonces, claro, ella lo que hace es que me completa, me facilita, me automatiza, digámoslo así, un proceso. ¿Cuál? El de hacer esa suma. Ella automáticamente lo que hace es invoca la función suma y dentro de los paréntesis me coloca el rango de los datos que se van a sumar. Ya simple. Y yo lo único que hago es presionar el botoncito y darle enter para que me dé el resultado. Entonces, por eso se vuelve algo tan automático, tan mecánico más bien. Se llega, pum, se para en la celda, autosuma, tin, enter y ya. Pero realmente detrás de todo ese proceso, ya saben que tenemos esa función. Ahora, identifiquemos la función. Realmente, si no existiera esta herramienta autosuma, usted le tocaría hacer este proceso manual. Y ese proceso manual es llamar la función suma, seleccionarle el rango de lo que quiere sumar y ejecutarla. Ejecutarla es que usted le presione el enter, ¿cierto? Listo. Ahí está. Entonces, ya no lo voy a hacer con esa herramienta que lo estábamos haciendo. Lo vamos a hacer manual. Y manual es que yo le digo, igual, siempre que vamos a hacer una operación en Excel, se invoca con el signo igual. Siempre. Va a hacer una suma, va a hacer una multiplicación, una resta, cualquier operación. Y si voy a llamar funciones, siempre lo hago con el signo igual. Cuando usted coloca el signo igual, ya le está diciendo Excel que usted va a ejecutar algo, que usted va a hacer algo, que va a hacer una operación o que va a invocar una función. Hay algunas personas que utilizan el signo más. Pues en lo personal a mí no me gusta utilizar el signo más porque realmente él no lo toma como ese signo de que él tiene que ir a invocar una función o hacer una operación, sino que lo que usted le está diciendo a Excel ahí es que coja un valor positivo y se lo sume, o se lo reste, o se lo multiplique, o lo que tenga que hacer. Realmente cuando usted coloca el signo más, está haciendo eso. Y se van a dar cuenta, aquí voy a hacer algo pequeño, digamos que yo quiero sumar esto más este valor de acá. Mire que yo inicié con el signo más, le voy a dar enter, él me va a dar la suma de esos dos valores. Correcto. Pero miren lo que pasó automáticamente cuando usted le dio el enter. Mire que él volvió a colocar el signo igual. Entonces, igual, valor positivo B14 más B15. Así de simple. Entonces, realmente este signo termina siendo ese valor positivo para esa celda o para ese valor que de pronto constante usted coloque ahí. Entonces, por eso a mí no me gusta utilizar el signo más. Yo generalmente siempre lo hago con el signo igual, porque de igual forma Excel termina colocándole a usted el signo igual, porque con ese signo es que Excel va a generar esa operación o va a generar o va a ejecutar esa función que usted establezca, que usted indique. Entonces, voy a llamar la función suma. Entonces lo vamos a hacer manual. Igual, coloco el nombre de la función. Empiezo con la letra S. Automáticamente, cuando yo empiezo a digitar cualquier letra, vocal o cualquier letra, automáticamente me aparece el asistente de función. Mire, esto es un asistente. Entonces, él me está mostrando en este momento todas las funciones que empiezan con S. Ahí me está mostrando todas las que empiezan con S. Si yo continúo digitando, pues la indexación se vuelve mínima, se empieza a reducir, porque ya le estoy diciendo que hay una función que empieza con S y U. Entonces, obviamente, se empieza a disminuir el número de funciones. Y entonces en ese listado van a cargar todas las funciones que tienen esa característica, en este caso SU. Ahí las vemos. Si yo continúo, obviamente se empieza a minimizar más. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo horrible. Suma. ¿Apareció el asistente? No. Miren que el asistente no apareció, o sea que en este momento ya podemos decir
que no hay funciones que empiecen con Z. Mire que de una no apareció nada. Con D, si hay funciones con D. Con Y, por lo menos está la función lógica I. Con I, muchísimas. Con S, mire todas las que hay. Pero con Z, mire que me doy cuenta que no. Hay veces que nosotros insistimos en que la función se llama así, aún sabiendo que el asistente no se está mostrando. Mire que el asistente no apareció. Si el asistente no aparece, significa que yo estoy haciendo algo mal, que de pronto le estoy colocando el nombre incorrecto, que de pronto me equivoqué con alguna letra, con algún elemento. Además, las funciones tampoco ni inician con números, ni tienen datos numéricos en el intermedio o incluidos. No, mire que automáticamente desapareció. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, ya Excel no está identificando eso como una función, sino como un valor de celda. Ahí se está yendo a la celda S2, una celda que está por acá lejísimos. ¿Sí ven? Entonces es importante que ustedes aprendan a identificar el asistente. Esto es lo que se conoce como el asistente de función. Entonces cuando yo empiezo a escribir, yo puedo terminar de escribirla. Una. Dos. Si yo ya la encontré, entonces me puedo ir con el puntero del mouse. Al seleccionarla, simplemente al darle un clic, mire que automáticamente me aparece un enunciado de lo que hace esa función. Si yo me paro ahí en suma, que es la que necesito, automáticamente me aparece este textico. Suma todos los números en un rango de celdas. Fácil porque nosotros sabemos que es una suma. Hay veces, que yo siempre lo he dicho, y eso sí lo critico mucho de Excel, a veces en las definiciones no son muy claras, son muy técnicas, son muy de ingeniero. Hay veces que yo hasta la leo y yo ni las entiendo porque las hacen muy técnicas, entonces uno a veces se apoya como de estas ayudas, pero termina más enredado. Sí, sí, yo por ejemplo le colocara aquí una que uno ve en avanzado, en intermedio, mire por ejemplo esa indicación, devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular en un rango especificado. Si uno no comprende mucho de la estructura de Excel, uno dice, hijo de pucha, ¿eso qué será? ¿Cierto? Termina uno más perdido. Indirecto, peor, devuelve una referencia especificada por un valor de texto. ¿Sí ven? Entonces, a veces las definiciones son muy técnicas y confunde más. Entonces, vámonos otra vez, vamos con suma. Entonces, yo puedo llegar, le puedo dar un clip, él me va a mostrar el contenido, una información pequeña, resumida, de lo que es la función. Y si yo la quiero cargar, yo lo puedo hacer de dos maneras. Una, le doy doble clic. Mire que automáticamente me la carga. La otra es que cuando yo estoy escribiendo, yo ya tengo acceso a este asistente de acá. Entonces yo con las teclas de desplazamiento, mire que puedo bajar con las teclas de desplazamiento o subirme entre esas funciones, mire. Entonces si yo encuentro la que necesito, con la tecla tabulador, la que está encima de Blood Mayus, la que está antes de la Q de queso, con la tecla tabulador también la puedo cargar, miren. Ahí le di tabulador y me la cargó. O sea que si yo necesitara otra función, yo por ejemplo la busco y le doy tabulador y me la carga para que yo no la tenga que escribir, para ahorrar tiempo. Yo generalmente no utilizo el mouse. Entonces yo por ejemplo cuando estoy escribiendo la función, llego y la busco y la cargo. ¿Con qué? Con tabulador. ¿Con qué? Con las flechas hacia abajo o las teclas hacia arriba. Pero hay personas que nos acostumbramos a utilizar el mouse. Entonces, ¿qué podemos hacer? La encontramos y le damos doble clic. De esa manera es que cargamos la función. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? Bien puedan. Bien, listo. Entonces, cuando cargo la función, importantísimo, cuando yo cargo la función, dentro, cada vez que yo cargo una función, debo abrir el paréntesis. Siempre, eso no lo pueden olvidar. Siempre que yo cargo cualquier función, siempre se tiene que abrir el paréntesis. Eso significa que cuando yo finalice la función, tengo que cerrar ese paréntesis que abrí.
Así de simple, así de sencillo. Siempre que abra cualquier función, siempre debo abrir el signo, el paréntesis. Obvio, si yo lo cargo, mire que automáticamente él me carga el paréntesis. Pero si yo la termino de escribir manual, tengo que abrir el paréntesis porque si no, la función me va a quedar incorrecta, no me va a funcionar. Cuando yo abro el paréntesis, automáticamente dentro de la función se cargan los argumentos. Estos elementos que aparecen acá entre el paréntesis es lo que se conoce como los argumentos de la función. En este caso, miren que para suma se cargó el argumento número 1. Dice en el computador mío que para pasar al argumento número 2 tengo que utilizar punto y coma. Pero cuando yo veo el argumento número 2, lo veo entre corchetes. Entonces, cuando yo encuentro estos corchetes en los argumentos de cualquier función, significa que es un argumento opcional. Ahora se van a dar cuenta cuando veamos estas funciones que ese argumento opcional en algunos casos se vuelve obligatorio. Ahorita se los explico. Pero entonces cuando ustedes vean esos corchetes, no es que tengan que colocar el corchete. Cuidadito porque si no le va a generar un error. Excel los coloca en corchetes es para decirle, vea, este argumento de esta función es opcional. Usted verá si lo coloca o no lo coloca. En el caso de la función suma, cuando yo voy a sumar tantos elementos, entonces no necesito colocar un número de forma individual. Yo no tengo necesidad de hacer esto, porque esto, miren automáticamente cómo va pasando los argumentos. ¿Y por qué coloqué punto y coma? Porque en el asistente me está diciendo que para pasar de un argumento a otro debo colocar el punto y coma, así de simple. Puede que en sus computadores no les aparezca un punto y coma, sino la coma. Entonces, ¿usted qué tiene que colocar? Coma. Porque si usted coloca punto y coma como yo, no le va a funcionar. O caso contrario, si yo colocara coma, no me va a funcionar. Mire que automáticamente se me quedó en número 1, se me quedó en negrilla, no me pasó a número 2. Y así yo lo colocara, mire que me va a generar un error. Porque el asistente me está diciendo que para pasar de un argumento a otro, mi computador más bien, tiene que ser con punto y coma. Me está exigiendo eso. Él me está exigiendo eso, que sea punto y coma. Si yo lo coloco acá, automáticamente mire que se puso en negrilla el argumento número 2, que en este caso se llama número 2. Pero como estoy haciendo una suma, yo no necesito hacer esto, porque si no, esto se volvería un proceso manual y qué pereza. Imaginen que ustedes fueran a sumar 100 elementos y ustedes seleccionando las 100 celdas. Eso no tiene lógica. Entonces, cuando aparece este tipo de elementos así, número 1, número 2, usted lo que hace es que hace o selecciona un rango. Eso es diferente. Él se lo acepta como esa cantidad de elementos de los cuales van a ser sumados. Entonces ahí es donde yo selecciono el rango, para no especificar celda por celda, porque se volvería un complique y digamos que le tomaría más tiempo, podría equivocarse, ¿sí? Listo. Ahora miremos otra función, una que no vamos a ver, pero vamos a mirar otra función. Mire, esta es otra. Suma puntos cuadrados. Mire que pide argumento número 1, número 2. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría seleccionar todo este rango. Muy bien. Miremos otra función. Segundo, mire lo diferente de esta función. Esta función me está pidiendo es que número de serie. Solamente esta función tiene un argumento. Ya, el número de serie. Miremos otra función. 6. Me está pidiendo un solo argumento, el número. Ya. Miremos otra función. Venga, por acá están timbrando. Listo. Mire, por ejemplo, esta función, sí.conjunto, me pide prueba lógica 1, punto y coma, valor si verdadero 1, punto y coma, y me coloca puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poder colocar n pruebas lógicas, n valores si verdadero. Hagamos la prueba, coloquemos cualquier cosa aquí, punto y coma, mire que se activa automáticamente valor si verdadero 1, coloco cualquier cosa, estamos aquí simplemente identificando para qué me sirve el asistente.
y mire cómo se empieza a colocar en negrilla cada uno de los argumentos donde estoy ubicado. Entonces, acá es donde yo les digo que deben colocar o deben prestar mucha atención en estos asistentes. Estos asistentes, si uno lo sabe manejar de forma correcta, créanme que de pronto voy a tener menos equivocación. Cuando no los utilizo de forma correcta es donde me genera inquietud, donde de pronto coloco un valor donde no lo debo colocar, donde de pronto llamo una celda que no se requiere. Esto es importantísimo. Este es un asistente, esta es una ayuda. Y esta ayuda es la que le está mostrando a usted dónde va. Entonces, listo, vamos a trabajar con la función suma. Entonces ahí la cargué, me pide que número 1, no lo voy a dar así, le voy a dar todo el rango, cierro el paréntesis, recuerden que lo debo cerrar porque lo abrí, enter, listo. Eso es todo. Esa sería la función suma. Ya vimos y nos dimos cuenta que desde la herramienta autosuma que está en fórmulas o desde la herramienta autosuma que está en la cinta inicio, pues me favorece porque me inserta la función, me selecciona de una vez el rango y yo simplemente le tengo que dar enter. Pero ya también nos dimos cuenta que yo lo puedo hacer de forma manual y yo puedo hacer ese proceso manual. Pero si yo lo tengo automatizado, pues yo para qué me voy a estresar, lo llamo desde la herramienta y simple, me voy a demorar menos tiempo. Ahora aparece otro elemento importante que es el mismo asistente de función, pero desde esta opción. Entonces me paro en la celda donde necesito la función, me voy para fórmulas y por acá aparece una herramienta que se llama insertar función. Yo le doy clic ahí, entonces me sale este cuadrito. ¿Ese cuadrito para qué sirve? Para insertar una función. Hay veces que vuelvo y le repito, hay veces que yo no me acuerdo del nombre de la función, entonces mire lo que le dice aquí. Escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Ay, yo necesito sumar. Entonces yo le doy a ir. Y mire que él automáticamente me muestra de pronto lo que está relacionado con esa palabra que yo escribí. Entonces yo ahí miro cuál es la que me sirve. ¿Cómo miro? Si yo me paro en esta función, aquí me dice qué hace. Si yo me paro en esta, ahí me dice qué hace y me dice cuáles son los argumentos de la función. Si yo me paro ahí, si yo me ubico en ella, ¿sí ven? Entonces mire que me relaciona lo que yo escriba acá con las funciones que sean semejantes, parecidas o que tengan esa palabra clave que usted escribió acá. En este caso lo que necesito es la suma. Simplemente la selecciono y le doy a aceptar y mire lo que va a suceder. Me va a traer los argumentos de función. Entonces miren que empieza a aparecer lo mismo que cuando yo estaba acá en el paréntesis, que aparecía número 1, número 2. Entonces yo lo que hago acá en número 1, digamos que ya viene vacía, es que yo le digo, bueno, yo quiero sumar todo esto. Recuerden que para suma no necesito especificar valor por valor, yo puedo seleccionar el rango. O si yo me quiero complicar la vida, yo puedo en número 1 colocar este. Si me paro en número 2, mire que automáticamente se me activó número 3, entonces yo seleccionaría este. Me voy para número 3, selecciono este. Me voy para número 4, selecciono este. Lo que pasa es que así se va a demorar mucho. Y puede suceder que en algún momento se equivoque, porque puede que se salte algún valor, ¿sí? Y acá seguiría, miren, yo voy bajando acá con el asistente y mire todo lo que él me generaría. N números. Vea. ¿Hasta cuánto le vamos a dar? Hasta el 255. Hasta el 255. Mire, si yo necesito sumar más de 255 números, entonces usted no lo hace así manual, porque eso es una perdedera de tiempo, sino que usted ¿qué hace? Selecciona el rango y ahí se ahorró eso. Al seleccionar el rango, usted se puede pasar más de 255 números. Podría sumar 500.000, 1.000.000 ya de celdas. Pero usted ya sabe que si lo hace de forma manual acá, solamente le va a permitir que seleccione hasta 255 números. Entonces, esta es otra forma de trabajar con las funciones. Hay personas que les gusta trabajar con esto, porque como ven aquí los criterios, les es más sencillo y pues obviamente les especifica qué es lo que necesita realmente para la función.
Entonces aquí le voy a dar a aceptar y hace lo mismo, mire, insertó la función con ese rango de números. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? Entonces ya nos dimos cuenta que esa función pues muy fácil. Yo creo que ustedes van a seguir utilizando el autosuma. Tin, autosuma, enter y chao. Vamos a ver la segunda función, sumar punto, sí. Ojo, esta sí se llama sumar. Acabamos de ver la función suma. ¿Cómo se llama esa función? Suma, no sumar. Ve, voy a llamar la función sumar. No la hay, no existe. Pero si usted va y busca la función sumar puntos sí, esa sí existe, pero se llama así, sumar puntos sí. Vamos a ver para qué nos sirve y en qué momento la podemos utilizar. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que le voy a quitar este signo pesos porque aquí están hablando de cantidades. Listo. Entonces mire lo que me dice. Tenemos como, aquí no sabemos si fueron ventas, si es lo que tenemos en stock, guardado en la nevera, no sé, porque pues son como fruticas. Entonces, realmente pues se desconoce ahí, pero no nos interesa. Aquí lo que nos dijeron es, necesitamos el total de peras. Mire que ahí no me están diciendo, venga, súmeme cuántas frutas tengo. No, me están diciendo, muéstreme el total de peras, muéstreme el total de manzanas y muéstreme lo que se vendió, ahí sí dice ventas día del 3 de enero del 2019. No más necesitan saber eso. Entonces, como necesitamos totalizar algo, pero no en general, sino con un criterio específico, entonces ahí ya no nos sirve suma, porque recuerden que suma me suma unos datos sin discriminar si son negros, si son azules, si son blancos, si son altos, si son dorados. Él totaliza unos datos que yo le especifique y ya. Pero cuando ya tengo criterios, entonces ya no me sirve suma, sino que vamos a utilizar la función sumar puntos sí. Esa es la función que vamos a utilizar, sumar puntos sí. ¿Por qué? Porque tenemos un criterio específico, porque tenemos un dato puntual por el cual necesitamos traer esa suma. En este caso nos están pidiendo el total de peras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a llamar a la función sumar puntos sí. Entonces, ¿qué hago? Escribo el igual. Empiezo a llamar la función. Ya la vi por acá, me voy a ubicar en ella. Mira lo que dice. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Sí ven lo diferente a suma? Suma todos los números en un rango de celdas. Mientras que sumar puntos sí, suma las celdas que cumplen con determinado criterio o condición. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Lo voy a cargar. Entonces, mire que esta es una función que me pide 3 argumentos. El rango, el criterio y entre corchetes aparece un elemento que se conoce como el rango suma. El hecho de que le esté cargando entre corchetes significa que ese argumento es opcional, pero aquí se van a dar cuenta que a pesar de que es un criterio opcional, que yo lo podría o no utilizar, en este caso, en este ejemplo, se vuelve obligatorio. Y ahorita se van a dar cuenta cuando no es obligatorio, cuando ahí sí se vuelve opcional. Entonces, hay que identificar de una qué son o para qué son esos argumentos. ¿Cuántos pide la función? Esta función, para que trabaje correctamente, como mínimo necesita dos, los dos obligatorios, el rango y el criterio. Lo que pasa es que ahora se van a dar cuenta que en este caso, este que es opcional porque está entre corchetes, lo vamos a necesitar. ¿Qué es el rango? El rango es esto, la selección de dos o más celdas. No se les olvide eso. Cada vez que ustedes en una función vean la palabra rango, recuerden que es porque tienen que seleccionar como mínimo dos celdas, o tres o cuatro.
Pero cuando ustedes encuentren dentro de una función en los argumentos la palabra rango, significa que deben seleccionar un rango. Y uno muchas veces cuando ve el rango, uno ve es el criterio. Un ejemplo, las peras. No, pero ¿por qué van a colocar el criterio ahí si lo que le están pidiendo es un rango? Un rango es, un rango es esto. Un rango es esto. Como mínimo la selección de dos celdas. Esto sí es un rango. Entonces, cuando ustedes vean ese argumento rango, ustedes ya saben que de una deben ir a seleccionar por allá un grupo de celdas, como mínimo dos. Pero en este caso, como lo que nosotros estamos necesitando sumar son las peras, pues el rango es donde están en este caso las fruticas. Ese es el rango. Entonces ya Excel sabe a través de esa función sumar puntos y que se va a ir a este rango. Va a venir desde C4 hasta C13 a buscar qué. Entonces me voy a pasar al criterio. ¿Qué debo colocar en el caso mío? Punto y coma. Mire que automáticamente se colocó en negrilla la palabra criterio porque ya está esperando el segundo argumento de esa función. Si yo no se lo coloco, la función no va a trabajar. No, es que ese Excel me tiene rabia, es que ese Excel es muy duro. No, vuelvo y le repito, lo importante de acá es que usted entienda cuáles, cuántos argumentos tiene cualquier función. Hay función que tiene 5 argumentos, conozco funciones que tienen 6 argumentos obligatorios, hay funciones que tienen 6 argumentos, pero 2 obligatorios, 4 opcionales, que generalmente son las funciones financieras. En este caso ya sabemos que tenemos un argumento obligatorio, dos argumentos obligatorios y uno tercero y un tercer opcional. Pero aquí se van a dar cuenta que este se va a volver obligatorio en este caso. Criterio. ¿Qué es el criterio? El criterio es el elemento por el cual esta función nos va a sumar. ¿Cuál es el criterio en este caso? ¿Quién me lo escribía ahí o me dice? Para el primer caso, peras. Correcto. Muy bien. Para el primer ejemplo que estamos haciendo son las peritas, porque necesitamos sumar el total de peras. Listo, el total de peras. Entonces, como el argumento que yo voy a escribir ahí, como el criterio que yo voy a escribir es una palabra, Excel me obliga a que esa palabra vaya entre comillas dobles. Ojo, comillas dobles, no es colocar una comillita y otra comillita. Ay, es que es igual. Eso es un apóstrofe, ¿sí? Estas son comillitas dobles. Generalmente están en el número 2, generalmente, dependiendo de la distribución del teclado que usted tenga, pero generalmente se encuentra con Shift y el número 2 del teclado alfanumérico. Y ahí voy a colocar peras. Y vuelvo y cierro las comillas dobles. Los criterios que son texto deben ir siempre en comillas dobles. Siempre deben ir los criterios que son con letras, con palabras, deben ir entre comillas. Cuando es un criterio numérico, no son necesarias las comillas. Cuando es un criterio numérico. Cuando los criterios van acompañados de un texto o de un operador, deben ir entre comillas dobles. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Excel con esta función? Le estoy diciendo, vea, váyase a este rango, vaya hacia aquí, desde C4 hasta C13. Busque la palabra peras. Entonces él va a empezar a mirar en cada una de estas celdas cuál es equivalente a peras. Si yo la dejara hasta ahí, cerrar el paréntesis, porque recuerden que como este viene entre corchetes, no es obligatorio, no me va a generar error. Pero mire lo que sucedería si yo cierro paréntesis y le doy enter. Me dice que cero o que nada. Uno sabe que si se vendieron peras, porque mire por acá, mire por acá, mire por acá, mire por acá y mire por acá. Realmente eso sumaría, eso debería haberme dado, miremos a ver cuánto hay en peras, debería haberme dado 401 unidades. 401 y mira lo que me dio. ¿Por qué? Porque la función es muy clara. Entonces mire lo que ella hizo.
Se vino para el rango C4 hasta C13. Busco el criterio peras. Entonces vino y buscó peras, sí. Peras, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No. Pero aquí él no puede hacer lo siguiente: peras, más peras, más peras, más peras, más peras. No es capaz Excel de hacer eso. Él no es capaz de identificar que aquí en estas peras eran 88, que aquí en estas peras eran 95, que aquí en estas peras eran 83. Él no es capaz de hacer eso. Excel es una herramienta muy poderosa, pero tampoco adivina, ni puede hacer eso. Ella necesita de un complemento, que en este caso se va a convertir en el argumento 3, que es el rango suma. Entonces yo aquí le voy a colocar punto y coma. Mire que se me activó el rango suma. ¿Qué es el rango suma? Son los datos numéricos donde va a ir a Excel a sumar esos datos que correspondan al criterio que se especificó ahí. El rango suma es el rango de donde están los datos numéricos que Excel va a sumar. En este caso, ¿cuál sería el rango suma? ¿Cuál creen ustedes que sería el rango suma? A ver, D4, D13. Muy bien, serían donde están las cantidades. Miren que le están hablando de un rango. El rango, como mínimo, son 2 celdas. Como en este caso es todas estas cantidades, entonces ahorita Excel sí va a ser capaz, a través de su función sumar.si, va a ser capaz de hacer lo siguiente: se viene para acá, busca el criterio pera, sí, sí es, se pasa para el frente, 88. Manzanas, no. Peras, sí, sí es, 88 más 95. Manzanas, no, no es. Peras, sí, sí es, se viene para acá, más 83. Y así sucesivamente haría este proceso. Vamos a ver, decía que eran 401. Correcto, ahí está. Como esto no es un dato moneda, simplemente lo paso a millar y le quito los decimales, porque pues aquí no nos van a vender peras partidas, ¿cierto? Ni un cuarto de pera, ni nada, nos van a vender cantidades exactas. Listo, ahí está. Entonces tenemos la función sumar.si. ¿Para qué la utilizamos? Para sumar ciertas cantidades que cumplen con un criterio específico, con un criterio definido. Ahí tenemos. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Ya me están pidiendo es el total de manzanas. Miremos. Entonces ya sabemos que igual, ya sabemos que la función sumar.si. Nos dicen que el rango. ¿Cuál sería el rango para esta función? ¿Cuál sería el rango para esa función? Día 1, día 1. ¿Cuál sería el rango? C4, C13. Muy bien, el rango en este caso pues van a ser nuevamente las frutas, el listado de frutas, punto y coma, porque me voy a pasar al criterio. Muy bien, ¿cuál sería el criterio? Sería manzanas. Y va a ir entre comillas dobles porque es un texto. Muy bien. Ahora podría salir una pregunta, Umir. No hay problema que esté escrito todo en mayúscula sostenida y en la información estén en minúsculas, en mayúsculas. No, esta función no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. O sea, que si usted escribe el criterio en mayúscula o en minúscula o combinados, no va a afectar la relación que hay con la base de datos. Ahí no hay problema. Sí hay funciones que son susceptibles. Entonces, como está escrito en la base de datos, es como usted tiene que escribir el criterio. Lo que pasa es que acá no las vemos. Pero ojo, hay funciones que sí son susceptibles, mayúsculas de minúsculas. Tiene que escribirla tal cual como está en la base de datos. Ahora, ya sabemos que si yo finalizara la función ahí, no va a ser capaz de resolver. Esta función necesita el tercer argumento, que es el rango suma, que en este caso son los datos o las cantidades. Ahí está.
cierro el paréntesis y en este caso son 342 manzanas. ¿Qué pasa si en la base de datos cambia esto? Miremos, tenemos 401 peras. Digamos que este no era peras, eran limones. A estos 401 se me deben descontar estas 88 unidades. Miremos a ver si es verdad. Limones. Automáticamente se descontaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no se cumplió con el criterio. Él no lo va a tener en cuenta. Él no lo va a tener en cuenta. Ahora, otra cosa que sucede muchísimo, que ahí es donde yo los voy a aconsejar. Lástima que no vemos esas funciones, esas se ven en nivel intermedio. Unas funciones de texto que hacen limpieza de eso. Mira lo que va a pasar. Voy a volver este peras otra vez. Ahí voy a volver a cargar los 401. Y mira lo que sucede. Mira lo que voy a hacer en estas peras de acá, 95. No sé si lo alcanzaron a ver, pero ya se me descontó. De pronto alguien lo alcanzó a ver, ¿qué hice? Mire que no cambié ninguna fruta, eran 401 peras, y siguen las peras porque no cambié nombres, pero hice algo en este de aquí específico que sí me afectó estas 95 unidades y me la redujo. O sea que mi inventario va a quedar descuadrado y no por culpa de Excel. No sé si la alcanzaron a percibir. Corchados. Ahí está Nadiela, me hace reír. ¿Cómo les parece que lo que hice, que uno lo llama bobada, que no es bobada para Excel, fue esto? Ahí sí lo están viendo. Ahí se lo seleccioné. ¿Cómo se llama eso? Ahí no se ve nada. Ahí no se ve nada, ahí se ve como medio seleccionadito en gris. Ahora se los voy a quitar a ver si lo ven así. ¿Qué hay ahí? Colocaba un punto, una coma o algo así, o un espacio. espacio. No, un espacio. Un espacio al final de la palabra. Eso es, muy bien, muchas gracias. Un espacio. Entonces, uno generalmente escucha la palabra por esa bobada. ¿Cómo les parece que eso no es una bobada para Excel? Excel identifica ese espacio al final de una palabra como un carácter. Para mí, visualmente, si yo le doy Enter, mire que no lo veo. Mire que ese espacio no se ve al final. No, eso es para uno invisible. Uno no lo ve. Pero Excel sí lo ve, sí lo siente, sí lo percibe. Mira ahí cómo quedó el puntero titilando. Quedó al final, pero al final después de la S. O sea que se generó un espacio entre la S al final. Hay personas que tienen esa costumbre, que cada vez que digitan, siempre presionan la barra espaciadora. Mira lo que pasaría si yo en las peras, mira cómo debe quedar siempre el puntero, al final de la última letra digitada. Debe quedar siempre titilando al final. Mira lo que pasaría si yo tengo ese vicio. Mira lo que empezó a suceder allá en la base de datos. Me quedaron solamente esas 88. Entonces le echamos la culpa a Excel. No, se me dañó Excel. Eso fue que se dañó Excel. No, está dañada la base de datos, que es otra cosa. A pesar de que usted vea peras aquí, realmente Excel está identificando ese carácter al final de la palabra y mire el daño que me hizo. Aún así, si yo se lo colocara acá, miren lo que me quedó. Entonces, claro, las personas desgastan su tiempo mirando si fue la función, si la escribieron mal, si los argumentos que establecieron están bien, están mal, eso cambian mayúsculas por minúsculas, colocan hasta pera con H intermedia, eso hacen de todo, lo colocan hasta en inglés, porque es Excel y realmente no es Excel. El problema no es Excel, el problema es la digitación. Y yo me he encontrado, créanme, yo me he encontrado en estos cursos que he dado en este año con cientos de bases de datos donde el problema era un espacio. Eso no lo perciben nuestros ojos. Excel sí lo percibe a través de sus funciones. Y ahí es donde esos resultados que nosotros estamos esperando no son correctos o nos generan errores
o no podemos terminar resolviendo lo que esperamos. Simplemente por un espacio al final de un texto, miren. Hay una función que se llama espacios, que lo que hace es que me quita esos espacios excesivos, pero les invito el próximo año para que continúen con el curso. Y acá mire también otro error. Mire que en el criterio coloqué pera y en la base de datos está peras. Entonces tampoco me dio, mire. Yo ya le quité los espacios. Aquí ya el problema fue en mi criterio. Acá tiene que ser peras. Y ahora sí. Entonces mucho cuidado y los invito si de pronto tienen esa no sé cómo llamarlo, cuando yo estoy en el intermedio y estoy dando las funciones de texto, yo le digo que esos son vicios de digitación. Realmente eso se conoce como un vicio de digitación, ¿cierto? Con todo el respeto pues y cariño para ustedes. Vicio de digitación porque cuando yo termino de escribir siempre presiono la barra espaciadora. Eso es un vicio de digitación. No deben acostumbrarse a eso. No lo hagan porque eso es súper perjudicial para las funciones cuando uno las trabaja en Excel. Aún así para las herramientas, porque le va a identificar ese espacio como un carácter. Y entonces ya se dieron cuenta lo que me puede afectar. ¿Listo? Ahí tenemos. Ahora, nos están pidiendo aquí el total de, mire que aquí ya no me están diciendo si son peras o manzanas, me están diciendo es que sume lo que se vendió este día, el 3 de enero del 2019. ¿Cómo se hace eso? Igualito, necesitamos la función sumar.si. El rango, entonces ya no van a ser las frutas, sino las fechas. El criterio, ojo, cuando voy a trabajar con fechas, siempre es día, guión o slash, mes, slash o guión y el año. Siempre las fechas se dan en ese formato. Ese es el formato que exige Excel. Si usted lo da diferente, no le va a funcionar la fecha. Lo puede dar, vuelvo y le repito, lo pueden dar con slash o con guión. Lo pueden dar con slash o con guión. ¿Listo? Y esta función no es autosuficiente con esos dos argumentos. ¿Qué nos toca utilizar? El tercer argumento, que es el rango suma. Entonces vengo y selecciono nuevamente los datos que él va a ir a sumar si corresponden a este criterio que se especificó acá. Voy a cerrar el paréntesis, enter, y me dice que fueron 144 unidades vendidas. Miremos a ver si es verdad. Mire que aquí él ya no me discriminó si eran peras o manzanas. Él simplemente lo que hizo fue que me revisó que fueran en este día, en esta fecha. Si yo sumo estos dos datos, 83 más 61, ahí está, 144. Entonces, es correcto. ¿Listo? Fechas se especifican con guión o con slash, con cualquiera de los dos. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tienen? Muy complicadas esas funciones. Luz Elena, ¿cómo la vio, pues? Está muy calladita usted, Luz Elena. Ay, profe, toca practicar. Pero no es complicada. Y vuelvo y le repito, lo fundamental es que ustedes entiendan y más bien que entiendan, no, que identifiquen cuáles son los elementos que le pide la función. Realmente eso es lo importante. Después de que usted sepa cuáles son los argumentos que pide la función, cuál sea la función que usted esté utilizando, desde ahí ya pueden empezar a construir una buena función y lo más seguro es que van a obtener un resultado correcto. Cuando ustedes están digitando su función y están colocando argumentos que no tienen nada que ver, incoherentes, o están colocando más o están colocando menos de los que realmente pide la función, ahí es donde tenemos los problemas. ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo identificar esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a borrar y esa función la voy a hacer a través del asistente para que se den cuenta que a veces de pronto para alguien es más fácil. Entonces, listo, me vengo para acá, fórmulas, me ubico primero en la celda donde necesito insertarla, fórmulas, insertar función.
Entonces yo lo que necesito es sumar. Ya se dieron cuenta, le doy en ir, entonces me muestra todas las funciones que tienen que ver con eso. En este caso voy a seleccionar, porque yo ya sé que es la función sumar punto. Ojo, hay veces que la escriben sumar sí, y ella no se llama sumar sí, se llama sumar punto sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted la escribiera así, mire que ya no apareció en el asistente. Mire que no aparece abajo los argumentos de función. Entonces no siga que por más que los coloque bien, no le va a dar. Mire, si yo los colocara de la forma correcta, 0301 del 19, y le coloco que yo me sé los argumentos, en este caso, mire que eso no me va a dar. Entonces no es que la función o lo que usted hizo está mal, mire que los argumentos están correctos. Lo que pasa es que usted llama una función que no existe en Excel, que no existe. El hecho de que usted esté dentro de los paréntesis y no aparezca el asistente de función ya significa que eso está malo. Miren la diferencia. Miren que cuando yo estoy dentro de los paréntesis, mire cómo aparece el asistente ahí abajo. Ese cuadrito que yo hasta lo puedo mover, vea, para que no me estorbe. Yo lo puedo mover, vea. Cuando me paro en él y aparecen las flechitas, yo lo puedo mover. Si esto no aparece, no insista. Algo tiene malo usted en la definición de su función. Algo tiene malo. Aquí pasó. ¿Y era por qué? Por el punto. Ay, por esa bobada. No son bobadas. Se tienen que quitar eso de la cabeza de que eso son bobadas. No son bobadas porque mire que no funcionó. Entonces, esta la vamos a hacer con el asistente. Entonces, me ubico en la celda, fórmulas, insertar función. Yo le dije que necesitaba sumar, le voy a dar que ir. Aquí me cargó la función, aceptar. Entonces, miren lo chévere de este asistente. Por eso les digo que hay personas que les gusta utilizar esto más así. ¿Por qué? Porque mire que le define qué es cada cosita. Rango es el rango de celdas que desea evaluar. En este caso son las fechas. Listo. Si usted va y se para en criterio, entonces se le dice, es el criterio condición que determina qué celdas deben sumarse. Puede estar en forma de número, texto o expresión. Lo que pasa es que a veces estas definiciones, vuelvo y le repito, son muy técnicas, entonces uno no las entiende. Acá el criterio, pues yo ya sé que lo debo colocar entre comillas, que es como es una fecha, entonces va día, mes, año, cierro las comillas, listo. Rango suma, son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se usará las celdas en el rango. Entonces, ¿qué pasa si yo lo omito? Que él me va a sumar estas fechas acá y por eso me está entregando un valor ahí incoherente, porque aquí él me está devolviendo una sumatoria que hizo entre estas fechas. Que eso pues se ve por ahí en intermedio, pero aquí no vamos a discutirlo. Acá necesito en el rango suma las cantidades que se van a sumar. Entonces, a veces por eso el asistente se vuelve más sencillo, porque le permite a usted de pronto familiarizarse más con la estructura de la función. Y mire que aquí ya no lo deja mover más ni insertar más como cuando estábamos trabajando con suma, que se iba por allá con más elementos, no. Y aquí de una me mostró el resultado, me va a dar 144. Aceptar y listo. Si usted le da doble clic, mire que fue lo mismo que hicimos de forma manual. Entonces usted trabaje como mejor le parezca, como más atractivo y más fácil se vuelva para usted. ¿Listo? Pero ya saben que lo pueden hacer a través del asistente de función. Lo que pasa es que a mí me gusta utilizar las dos maneras para que de pronto usted no se acostumbre solamente a este y se amarre con este. Ahora vamos a pasar a una tercera función que se llama sumar puntos y punto conjunto. Miren la diferencia de esta. Sumar puntos y a esta se le agrega el punto conjunto. Entonces, si observamos la base de datos, ya estamos mirando que estamos hablando pues de algo ya más robusto, donde vemos una sección, donde vemos vendedores, donde vemos la venta, donde vemos que aplican unos descuentos y donde está como la forma de pago. Mire que ya es más robusta la información que está ahí, pero esto es de lo que hacemos diariamente o de lo que se puede llegar a realizar. Ahí está. Entonces, pues aquí ahí si ustedes quieren hacer el ejercicio ya con un sumar puntos y acá le está diciendo que le muestre la suma de ventas que se realizó en la sección perfumería, aquí las ventas que se realizaron con tarjeta. Mire esto, cómo sería de útil para un almacén, porque esto sí lo utilizan mucho.
Venga, ¿cuánto vendimos de perfumería? ¿Cuánto vendimos de complementos? ¿Cuánto se vendió de contado? ¿Cuánto se vendió por tarjeta? ¿Cuánto vendió Martica? ¿Cuánto vendió Alberto? ¿Cuánto vendió Carolina? Eso es lo que hacen los almacenes. Entonces, mire que aquí podríamos hacerlo con sumar.si. Pero ustedes los dejo para que ustedes de pronto lo intenten hacer. Vamos a trabajar con la función sumar.si, punto conjunto. Vamos a ver primero que todo por qué punto conjunto. ¿Qué vamos a hacer? Mire lo que me está pidiendo. Ventas perfumería que fueron realizadas de contado. Entonces miremos a ver para qué sirve sumar.si, punto conjunto. Colocar un poquitico más grande esto. La voy a hacer con el asistente para que no se me vaya. Ah, bueno, llamemos primero la función. Sumar.si, punto conjunto. Mira lo que dice. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Y mira lo que decía sumar.si. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición, o sea, uno solito. ¿Por qué conjunto? Porque tengo dos o más criterios. Puedo tener un conjunto de condiciones o un conjunto de criterios. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar sumar.si, punto conjunto? Cuando ya no tengo un solo criterio, sino que tengo dos o más criterios. Mire que aquí me están pidiendo dos criterios. La sección perfumería y de forma de contado, o sea que nos están pidiendo esto de aquí y nos están pidiendo esto de aquí. Excel, a través de su función sumar.si, tiene que ir a mirar la sección perfumería que fue vendido de contado. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener en cuenta este valor, este no, porque este fue de tarjeta, entonces este no me lo va a sumar, este sí me lo va a sumar, y este también lo va a sumar. Solo me va a sumar estos tres. ¿Cuánto me tiene que dar eso? Vamos a mirar a ver. 80,25. Entonces uno diría, no, pues yo lo hago manual. Sí, no. Sí, pues si mi almacén vendió nomás esto en un día, usted lo puede hacer manual. Pero si hablamos de un almacén grandísimo y usted pronto realizó 200, 320, imagine usted ahí haciendo uno por uno, no, usted lo tiene que hacer a través de una función que le automatice ese proceso. Entonces ya sabemos que él me va a sumar estos. ¿Por qué? Porque cumplió con la condición 1, que era pues la sección perfumería y que hubiese sido de forma de contado. Por esa razón, él va a sumarme solamente estos tres valores. Este no me lo va a tener en cuenta porque por acá no se cumplió. Este fue con una venta por tarjeta de débito, crédito, que sabemos, pero no lo va a tener en cuenta. Entonces es en ese momento donde vamos a utilizar sumar.si, punto conjunto, porque tenemos más de un argumento, en este caso dos. Mire que por acá ya me pide tres. Perfumería, de contado y que haya sido la vendedora Marta. ¿Sí ven? Vamos a mirar entonces. Llamamos la función. Entonces hagamos esta manual y ahorita la otra la hacemos con el asistente. Entonces sumar.si, punto conjunto, la cargo. Y miren lo diferente a sumar.si. Mire que de una me pide el rango suma. Lo que sucedía aquí con sumar.si, que era lo último que me pedía. Mire que el rango suma en el sumar.si era lo último que me pedía. Acá en sumar.si, punto conjunto, el rango suma es lo primero que me pide. ¿Quién es el rango suma? Ya sabemos que es las celdas donde están los valores que se van a sumar. ¿Y qué vamos a sumar aquí? La sección, el vendedor, el importe, el descuento, la forma de pago. ¿Qué es lo que vamos a sumar aquí? Correcto, lo que vendimos. Entonces el rango suma van a ser todos estos valores. Rango. Recuerden que si ustedes ven la palabra rango, es porque tienen que ir a seleccionar para unas celdas. Muy bien, el rango suma son los importes en este caso. Ahora mire lo que empieza a aparecer. Rango criterio 1. Rango criterio 1, mire que por acá aparece rango criterio 2 y puntos suspensivos, o sea que yo puedo utilizar hasta 64 argumentos, o sea que se volvería una función grandísima. Rango criterio 1,
me están pidiendo la sección perfumería y la forma de pago. El orden de los factores no le va a alterar el resultado final. O sea que usted puede iniciar con ese rango criterio 1, que puede ser la forma de pago, o puede iniciar con ese rango criterio 1, que puede ser la sección. Usted ya define con cuál inicia. Ahí no importa con el que inicie. Como me están pidiendo el rango criterio 1, tengo que venir a seleccionar un rango. Digamos que voy a empezar con la forma de pago. Ese es mi rango criterio 1. Punto y coma. Alumbró criterio 1. ¿Cuál sería el criterio 1 de lo que acabo de seleccionar? Si mi rango criterio fue de F2 a F21, ¿qué es esto? Correcto, mi criterio es contado. De contado. No puede ser perfumería. Ojo, eso sucede mucho. Van y seleccionan este rango, que mírenlo ahí, se lo está colocando en color. Ese Excel es una maravilla. Mire que le colocó en azulito esto, porque ahí le está mostrando que es este rango que usted seleccionó. Y le colocó en rojito o en marrón este, porque le está mostrando que eso fue lo que usted seleccionó. No es que uno diga, ay, tan lindo es Excel con los colorcitos, no. Son ayudas visuales para que usted identifique dónde está posicionado o qué seleccionó. Entonces, no puede ser que yo haya seleccionado este rango que va desde F2 a esta F21, que tiene que ver con la forma de pago, y yo en el criterio seleccione perfumería. No tiene nada que ver el rango criterio 1 con el criterio 1, están desfasados. No, no puede ser. Si yo seleccioné este rango, pues el criterio en este caso tiene que ser contado. Entonces, mi criterio 1 es contado. Ah, y efectivo, porque es que para mí contado es efectivo. Sí, pero el problema es que en la base de datos no aparece efectivo, entonces él no va a encontrar nada como efectivo, él encuentra la palabra contado. Entonces yo tengo que utilizar las mismas palabras, los mismos términos con que se encuentran en la base de datos. Continúo con mi función. Punto y coma. Mire que me colocó rango criterio 2. Si ya seleccioné el de contado, me hace falta la sección. Entonces me vengo para acá, rango, criterio 2. Rango, acabo de seleccionar y mire que me colocó en otro color, en morado. Entonces no es de bonito. Ya sabemos que son ayudas visuales. Uno rojo, uno quedó azul, este morado. Y si sigo seleccionando, me coloca verdes, azul celeste, etcétera. Punto y coma. Criterio 2. Si yo lo que acabo de seleccionar es esto, entonces eso quiere decir que mi criterio es perfumería. Cierro las comillas y como no tengo nada más, porque solamente me pidieron la perfumería y que fuera de contado, cierro el paréntesis. Eso debe dar 80-25. Vamos a ver qué pasó. Y me dio 0. ¿Por qué creen que me dio 0? No me digan que la función no se llama así porque sí es. No me digan que establecí criterios que rangos o definí cosas que no son porque están bien. ¿Qué creen ustedes que pudo habernos afectado ahí? Mírenlo a ver bien ahí, analícenlo un poquitico y miren a ver qué pudo haber sido lo que me afectó. ¿Qué dice? ¿Quién se atreve a decir algo ahí por ahí? A ver. Volvamos a analizar la función. Rango suma, acabé de seleccionar de D2 a D21. Rango suma, es todo esto de acá. Es correcto porque aquí son los datos que se van a sumar. Pasé al segundo criterio. Rango criterio 1, seleccioné desde F2 hasta F21
porque me están diciendo que sume todas las ventas que se realizaron de contado y desde la sección perfumería. Y como criterio le coloqué de contado, es correcto. Seleccioné este rango y pues el criterio equivalente sería de contado, está bien. Ahora en el rango criterio 2, seleccioné la perfumería, la sección, que es todos estos datos de aquí. Y en su respectivo criterio coloqué perfumería. Sí, dígame, señor. Profe, es porque no colocó perfumería y contado como están en la base de datos. Muy bien, entonces podríamos decir que faltó la C, que faltó la P en mayúscula, pero recuerden que al igual que sumar puntos y, esta función sumar puntos y punto conjunto tampoco es susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que no habría problema si la escribo todo en mayúscula o escribo una palabra en mayúscula, una minúscula, la otra mayúscula, no hay problema por eso. Hay algo más de fondo ahí. Recuerden que en sumar puntos y con lo de las peras nos afectaba ese espacio. Aquí no hay nada de espacios. Aquí todo está bien escrito. ¿Qué podría ser otro elemento importante dentro de la, eh, a ver cómo les dijera, dentro de la escritura, dentro de la información que yo estoy colocando que de pronto me pueda generar ese problema? De pronto que el rango no está bien definido completo. El O rango, sea, los rangos sí están bien definidos. Mire que va en el rango de los valores que se van a sumar desde aquí hasta aquí. ¿Por qué no sumo este? Porque este es el total de las ventas, entonces no se incluye, está bien. En el primer rango, criterio 1, te definió bien porque va desde aquí hasta acá, está correcto. Y en el otro rango, muy bien, mire que estamos analizando toda la sección, muy bien, también va desde aquí hasta acá. ¿Qué creen ustedes? A ver, muy bien, eso está bien que vayan analizando y digan, venga, entonces puede ser esto. La función está bien construida porque mire que me la está mostrando el asistente acá abajito. Me está mostrando los argumentos, en el argumento en que me ubico, mire que me lo muestra correcto, entonces, ¿por qué uno podría decir, no, la función está mal escrita? Si yo la hubiera dejado sin los puntos, ahí sí, mire que no aparece, se borra el asistente. Entonces yo ya sé que fuera por nombre de función, pero no es por eso tampoco. La función está bien. Miren bien esa base de datos. Voy a colocarla un poquitico más grande. Miren bien la base de datos. A ver qué le ven a la información que está ahí. Ya sabemos que no es por espacios al final, porque mire que todos están bien con mire que no hay espacios al final. Todo está bien. Lo mismo para perfumería, miren bien. No hay porque si fuera por espacios ya saben que eso no me daría. Pero ya sabemos que no es por espacios. Volvamos a mirar la función, analícenla ahí un momentico a ver. Ya sabemos que no es por mayúsculas, por minúsculas, porque como es una función no susceptible, significa que puedo escribir todo en mayúscula o todo en minúscula y no me va a afectar nada. Él la va a comparar bien. Pero si hay algo más de fondo ahí. de pronto corchetes. No, señor, recuerde que a pesar de que aparezcan en corchetes en el asistente, es porque son opcionales, pero no significa que yo los deba aplicar ni colocar, porque eso sí me generaría un error. Mire, si por ejemplo acá en el rango criterio 2, que sería este, que mire que me colocan corchetes, yo colocara el corchete, bueno, esto está bien, miremoslo. Si yo colocara el corchete, porque pues él lo pide ahí, mire que se puso como en negro ya, yo ya sé que eso me va a generar un error, mire, de una. Entonces ya saben que los corchetes no se van a utilizar. A ver, atínenle ahí a eso, a ver. Comparen los criterios, aquí que tengo, con la base de datos. Ya la pillaron.
La pista está en los criterios, miren a ver. Las comillas. Las comillas, no, las utilicé, mire, que cuando son criterios de palabras o texto, recuerden que deben ir entre comillas, las comillas están bien. Ese sería otro error. Si yo quitara las comillas acá, por ejemplo, eso también me generaría error, mira. O sea que por comillas no es, pero muy bien. Esa es un buen, mucho cuidado. Cuando yo tenga criterios de texto, deben estar entre comillas. Están bien las comillas. Miren los criterios como tal, las dos palabras contado y perfumería. ¿Qué ven en la base de datos que no vean la ortografía. O sea, ¿la qué? Las tildes. Correcto. La tilde. ¿En dónde? En perfumería. Acá quedó perfumería. Y en la base de datos la digitaron perfumería con la tilde. Como aquí no la tiene, eso sí es dañino para el resultado. Mire lo que va a pasar apenas coloque la tilde. Da 80-25. Correcto, 80-25. La tilde. Y ahí es donde a veces dicen, por esa bobada, eso no es bobada. ¿Cómo le parece que la tilde sí es un factor determinante a la hora de establecer los criterios o los argumentos? Pero mire que de La una u tilde. otra manera, siempre sí hay que escribirlo como está en la base de datos, de una u otra manera. Correcto, ¿cierto? Sí, pero mire que ahí la mayúscula no me afecta. Mira lo que yo podría hacer. Vea lo que voy a hacer ahí, para que se dé cuenta que... Mire. Y en la base de datos no está así, solamente está la mayúscula inicial. Y ahí me va a volver a dar el 80 y 25. Pero esa tilde sí es determinante. Determinante. Entonces, ahí es donde se genera un problema en las bases de datos. Porque cuando nosotros tenemos digitando a alguien que es muy juicioso con la ortografía, que no tiene vicios de digitación, o sea, que no deja espacios al final, ahí no hay problema. Pero cuando la base de datos la manipulan diferentes personas, unas con muy buena ortografía, otras de pronto sin vicios de digitación, otras no tanto, y otras que no les interesa, sino que necesitan diligenciar y digitar, entonces mira lo que va a suceder acá. Voy a colocar este perfumería sin la tilde. ¿Eso qué quiere decir ahorita? Que en el resultado, este resultado me va a cambiar porque obviamente se me van a disminuir 56. Vamos a decir verdad. Mire lo que vaya. Porque el señor aquel o la señora aquella cuando digitó, me digitó aquí bien. Lo que pasa es que no utilizó la tilde. Y como yo definí mi función con tilde, él no me tuvo en cuenta ese criterio. Mire que ya me lo disminuyó. Entonces, ¿qué pasaría? Que de pronto este me lo digitaron con tilde y este otro lo volví a digitar aquel o aquella. Entonces ya me acabo de disminuir 15,75 más. Ahí está, mire la prueba. Mejor dicho, estoy fregado. ¿Por qué? Porque obtuve un resultado que no es. Ahí yo me doy cuenta, pero ¿cómo así? Yo no pude haber vendido 850 de esto, porque si yo voy y confronto la base de datos con la realidad, me doy cuenta que eso no tiene nada que ver un dato con otro. Y de pronto yo en esa percepción rápida, mire que nos demoramos para identificar que era la tilde, me doy cuenta que es eso. Entonces ahí es donde vienen unos elementos supremamente importantes en Excel que se conocen como comodines. Y existen dos tipos de comodines en Excel, ya para que finalicemos. Uno que se conoce como el signo de interrogación cerrado y otro que se conoce con el asterisco. Estos son dos elementos supremamente importantes en Excel, los comodines. El comodín de signo de interrogación, que es el que vamos a aprender a utilizar hoy, el lunes vemos el asterisco, es el que nos reemplaza
un carácter en especial. Ojo, uno solito. Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Uno solito. El signo de interrogación cerrado es un comodín que se puede utilizar en Excel en ciertas funciones, porque hay funciones que no sirven con ese comodín, pero en esta que estamos viendo nos funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace ese comodín de signo de interrogación cerrado? Nos reemplaza un carácter en especial. Si yo lo utilizo varias veces en una palabra o en un texto, me sirve también. Ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo este análisis y yo me doy cuenta que perfumería puede llevar la tilde, porque realmente la tiene, pero yo sé que como no tengo o tengo unas personas que no son juiciosas con esa parte ortográfica, yo no me puedo desgastar en hacer una función para que me sume con perfumería sin tilde y otra función de un sumar puntos y punto conjunto sin tilde. Una con tilde y la otra sin tilde. Porque eso me va, yo lo puedo hacer, porque aquí yo podría llegar y decirle más sumar puntos y punto conjunto y volver a hacer eso mismo, pero con la sin tilde. No, eso se vuelve inmanejable. Yo podría hacer eso y me va a dar. Entonces lo que yo hago es que utilizo lo que se conoce como los comodines. ¿Dónde necesito reemplazar ese carácter? ¿Ustedes dónde me dicen? Que es el que me está matando. ¿Dónde es que me está matando ese? Perdimos la clase. Perfumería. ¿En qué carácter específicamente es el que me está desgastando? Ay, lo quito en la columna B. ¿Pero en qué carácter específico? Sí, claro, ya la columna B, obviamente la de la que me está generando el problema. ¿En la qué? La I. Pues le quito la tilde a perfumería para que todo me quede igual, pues pienso yo, no sé. Correcto, entonces para ahí ya lo evitar está. el problema de la ortografía. Correcto, entonces ahí lo acabo de decir don Leonel, mire lo que dice. Este comodín de signo de interrogación cerrado me va a reemplazar un carácter. En este caso ya nos dimos cuenta que el que nos está generando ese problema es la tilde de la I. Entonces yo lo quito y lo reemplazo por ese signo de interrogación. Me quité ese dolor de cabeza. Yo le estoy diciendo, vea, vaya y haga todo esto. Y cuando llegue a este criterio, busque una palabra que se llama así, perfumer. Yo no sé qué carácter viene ahí, si una I con tilde, si una I sin tilde, no me interesa, y que termine en A. Este comodín me está reemplazando esa vocal, en este caso con tilde o sin tilde. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me voy a evitar ese desgaste si aquí lo digitaron con tilde o no lo digitaron con tilde. Miremos a ver, da 80-25. Correcto, 80-25. El comodín de signo de interrogación lo que hace es que me reemplaza cualquier tipo de carácter en esa posición, en esa ubicación. Eso es lo que hizo. Entonces aquí ya no me voy a desgastar si lo colocan con tilde, si lo colocan sin tilde, ya no me interesa. Ya ahí lo reemplacé. Ahí está la solución. Para que no tengan ese desgaste de que entonces yo lo tengo que en una celda sumarlos de tilde y en otra celda sumarlos de sin tilde. No, no se desgasten, utilizan ese comodín. No sé si sea claro o tengan alguna pregunta. ¿Sí lo conocía Leonel o no? No, profe, no. Está bien así. Sayamile, nos rajamos. Pero ¿qué tal? ¿Cómo ven ese comodín? No, bien, profe. Bien. Ahí le Para una base de soluciona. datos grande es muy, muy fundamental. Exacto. Ahí es donde uno de pronto con bases de datos muy grandes se evita uno ese dolor de cabeza. No, es que mire, y entonces empieza uno. Hay personas que han terminado en su base de datos de ir cambiando. No, pues venga, yo cambio entonces todos los perfumería. De pronto, si yo conozco la herramienta, yo llego con un reemplazar y cojo los que tienen sin tilde y los reemplazo con tilde y listo. Y de pronto salgo más rápido.
Pero yo para evitarme eso, utilizo el comodín. Ya, listo, ahí está. Ahí solucioné. Voy a terminar este y ustedes traten, por favor, de resolver esto y estos de pronto estos dos de aquí para que de pronto les quede más claro. O si el lunes tienen alguna pregunta, me la hagan saber. Aquí ya me están pidiendo, sume la misma sección perfumería, pero con descuento. Vayan pensando a ver cuál es el criterio con descuento. Entonces, miren, sumar punto así, punto conjunto, rango suma, pues las ventas. Acá están, rango suma, rango. Recuerden que cuando veo rango es porque tengo que ir a seleccionar un grupo de celdas. Rango criterio 1, voy a empezar con la sección, pero recuerden que es indiferente si arrancan con esto o en este caso ya con la columna de descuento. Y el criterio, pues como yo ya aprendí que hay un comodín, pues no me voy a desgastar, lo voy a colocar ahí. Perfumería, ahí está. Si lleva tilde o no, no me interesa, ya lo tengo. Rango criterio 2, como me están hablando de todas las ventas con descuento, pues el rango criterio sería este. Ahora sí, ¿cuál es el criterio para eso? Con descuento. ¿Cómo me doy cuenta que hubo descuento? Si ahí no dice con descuento, sin descuento y no que aparecen un valores. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Ahí cuál sería el criterio para decir, ah, esa tuvo descuento? Él tendría que sumarme estos 56, porque aquí hubo descuento. Aquí este también me lo sumaría estos 45.60. Este no, porque este no tuvo descuento. Y este tampoco, o sea que debe sumarme nomás estas dos ventas. La de 46 y la de 56 y la de 45.60. Eso daría 101.60 creo que da. ¿Cuál sería el criterio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo me doy cuenta que aplicó descuento? Aquí fue fácil porque la forma de pago era de contado, entonces yo escribía de contado y listo. Pero aquí, ¿cómo me doy cuenta que es con descuento? ¿Cuál sería ese criterio que debería colocar? Ya seleccioné el rango, él va a venir a buscar acá. ¿Cuál sería su criterio? Miren a ver. El signo de porcentaje. Más que el signo de sí, aquí lo que nos estamos viendo es que, por ejemplo, a esta venta le aplicaban el 15% de descuento, a esta de acá el 10, pues a esta el 20, por acá el 15, a esta el 5. ¿Cómo me di cuenta que esa venta tuvo descuento? El signo de porcentaje lo va a necesitar, pero ¿cuál es el criterio específico para definir que esa persona tuvo descuento? Que me coja esa venta y me la sume porque tuvo descuento, que ya sabemos que son estas dos primeritas. Estas dos de aquí ya no las va a sumar porque mire que el descuento fue cero. Entonces, ¿cuál es el criterio que va a utilizar ahí? Que colocar el grillito aquí. Se fueron todos. Están viendo las noticias. Fácil, necesito un signo de comparación mayor. ¿Mayor a qué? ¿Cómo me doy cuenta que tiene descuento? ¿Cuándo es mayor a qué? No, Yamile, ¿cómo así? Me extraña araña. ¿Mayores a qué? Para saber que tuvieron descuento.
Mayores al 5%. No, podría ser, pero a usted también le pueden dar el descuento de 1% o le podrían dar descuento del 0,5%. Y eso es un descuento muy pequeñito, pero le dieron. No, pero es que como ahí tengo a partir del 5%. Ah, bueno, esa es como una buena deducción. Claro, uno ve aquí el lista y uno dice, bueno, a estos pendejos como que le están aplicando a partir del 5%, pero en ese caso, pero también se podría dar de que le apliquen el 1%, y eso es un descuento muy poquitico, pero le dieron. Entonces ahorita sí, serían mayores de ¿qué? No del 5, sino mayores de ¿qué? Del 1%. Más que del 1%. Del 0%. Para darlo 0.%. Muy bien. Todo lo que sea mayor al 0% es porque tuvo descuento. Entonces, si aquí tuviera el 1%, ya le aplicaron descuento muy poquitico, pero le aplicaron. Mire, ¿por qué quiero colocarlo entre comillas? Porque como un signo de comparación iba el porcentual, el signo de por ciento, entonces hay que colocarlo entre comillas. Ese sería el criterio, mayores al 0%. Y ahí me da 101,60. Entonces, mira lo que pasaría. Ese, por ejemplo, no lo tuvo en cuenta. Aquí ya fueron estos dos no. ¿Por qué? Porque el descuento fue de el 0%. Pero mire si a este le colocan el 1. Bueno, yo le voy a hacer un pues el 1% de descuento. Ya me tiene que sumar a estos 80.25 el 8.50. Entonces ahí me debería dar 88.75. Miremos a ver si es verdad. Ah, sí, perdón, yo estaba sumando este de acá arriba. 101,60 más 8.50, claro, correcto. Ahí está. 110,10. Miren, de una lo tuvo en cuenta. Y si a ese me le colocaran el 0,5%, fue poquitico, pero ya tuvo descuento, me tiene que sumar esa venta, esos 15.75 a esos 110,10. Ahí está, 125,85. ¿Sí ven? Muy bien. Entonces ahí el criterio, y si por ejemplo aquí me dijera, no, este no tuvo 0, me lo tiene que descontar. Entonces la única venta que tuvo descuento fue la de 56. Ahí está. Hay que más prueba que eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Traten de resolver de pronto este ejercicio, estos dos de aquí que ya la vimos, la función sumar puntos y, para que el lunes terminemos de ver las funciones estadísticas que son muy útiles y también son muy sencillas y son muy parecidas a estas que estábamos viendo el día de hoy. No sé si a ver qué me dijeron por acá. Listo, Blanca, con mucho gusto. Listo, Nancy, también. Ya les va a pasar aquí la asistencia. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Tienen que practicar, claro, eso es de uno tratar de hacer el ejercicio. Ahí les dejo el link de la asistencia, que la vayan marcando. Blanca Cecilia Mosquera. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Profe Esperanza Rengifo, por favor. Claro que sí. Gracias. Profe Fernando Ramos. Claro, José. Feliz fin de semana, yo. Igualmente, que descansen. Listo, Blancadí, con mucho gusto. Ana Diela González. Listo, ya saben que la próxima semana estamos terminando, ¿no? Profe Aida Constanza. Ana Adiela González, listo, Ana Adiela. Muchas gracias, profe. ¿Quién me habló ahí, por favor? Aida Constanza, profe, que yo no he marcado asistencias, qué pena. Aida Constanza, ¿es qué apellido, por favor? Osorio. Osorio. Listo, tú ya hice los videos. Sí, señor, pero no le he marcado asistencias. Perfecto, ya se las marqué, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Profe, mucho José Osvaldo Ramírez, tampoco he marcado asistencia, profe. Jorge Osvaldo Feliz noche para todos. Igualmente. Profe, Marcela Marín. Listo, don José. Marcela Marín. Marcela de Socorro, listo, Marcela. Gracias, profe. Feliz Bueno, noche. con gusto, igualmente.
Profe, la semana entrante entonces 14 y 15 seguidos. Sí, para que nosotros finalizaríamos el 16, pero yo sé que el 16 por lo del inicio de novenas, entonces para que trabajemos esos 2 seguiditos. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, señora.